Hola, soy Raúl Callirgos y esta es una nueva edición de El Nuevo Proceso Penal. El tema de hoy es el juicio oral. Vamos a aprender cómo funciona el juicio oral, cómo está organizado, quiénes son los que participan, vamos a hablar del rol del juez, el rol del fiscal, el rol de la defensa. Y lo importante es que vamos a aprender si nosotros, los ciudadanos, podemos participar también del juicio oral. Nos tomamos un tiempo y le preguntamos a algunas personas qué les hubiera parecido si los invitaba a un juicio oral, y esto es lo que respondieron. Veamos. Si le dijese que los juicios son públicos y que usted puede asistir a uno cuando no tenga nada que ver en el proceso, ¿acudiría a ver el juicio? Yo creo que sí, porque creo que como ciudadana debería participar de ello, ¿no? Y también tener cierta voz, ¿no? En ello. Sí, para ver las formas, ¿no? La defensa, cómo actúa, cómo interviene el procurador, cómo viene el Ministerio Público, la persona cómo te defiende, ¿no? Para conocer, ¿no? No es agradable para mí. Eso de juicio como un juicio sumario, ¿no? Como que pones a un pata ahí en la pared y le tiras piedras, ¿no? Tú eres el juez, ¿no? No. Con el nuevo Código Procesal se establece que los juicios son orales, son públicos, y por lo tanto cualquier persona puede ingresar a una audiencia, porque son públicas, y verificar de qué manera se está llevando, como se llama, nuestra justicia. Claro, correcto. Sí, asistiría, yo iría. ¿Por qué? Para opinar, para decirle lo que es la verdad, ¿no? Claro, sería interesante, ¿no? Sobre todo para informarme también cómo es todo. Sí, me parece interesante. Así te informas, te enteras de cosas, cómo es un proceso. Sí, es interesante. Yo sí asistiría. No. ¿No iría? No. ¿Estás muy ocupado? Sí, estoy trabajando mucho, me aburre, creo, ir a un juicio. Bueno, como vimos, algunas personas están bastante interesadas, otras parece que no les interesa, pero lo importante es saber de qué se trata, para qué sirve y por qué finalmente es el eje central en el nuevo proceso penal. Nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque hablaremos de este tema. Amigos y amigas, seguimos nuevamente el programa de hoy en el nuevo proceso penal. El tema es el juicio oral. Y para conversar sobre el juicio oral nos acompañan dos abogados, dos renombrados juristas. En primer lugar, quiero presentar al doctor José Antonio Neira Flores. Él es juez supremo de la República en calidad de juez provisional. Pero lo más importante en su perfil profesional es que quizás es uno de los abogados más connotados en materia de reforma procesal penal en nuestro país. Él ha aceptado la invitación a estar con nosotros y con él vamos a conversar de estos temas. Bienvenido, doctor Neira. Bien, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Carlos Caro Coria. Él es abogado penalista, él se desempeña en el ámbito privado y es docente universitario, tiene estudios en el extranjero y él ha participado en numerosos juicios y en numerosos casos en donde se aplica el nuevo proceso penal. Y queremos aprender de su experiencia para que nos cuente cuál ha sido el desempeño de un abogado en un juicio oral bajo esta materia, bajo estos temas del nuevo proceso penal. Bienvenido, doctor Caro. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Muy bien, entonces entremos en materia. Doctor Neira, yo le quería preguntar en primer lugar para enterarnos cómo funciona, ¿en qué consiste el juicio oral en este nuevo proceso penal? Claro, el juicio oral tiene tres fases, una fase inicial, otra fase probatoria, otra fase decisoria. Una diferencia que hay con el Código de Procedimientos Penales antiguo es que en el antiguo solamente el 10% de casos tenían juicio oral y hoy día todos los delitos que se puedan imputar tienen acceso a juicio oral. En todo caso depende del imputado y su abogado defensor que quieran llegar a juicio oral, porque existen muchas posibilidades que puedan negociar con el fiscal, aceptar los hechos, la pena, la reparación civil y que el caso termine antes del juicio oral. Aproximadamente entonces, es el 97% de casos que terminan antes del juicio oral. Pero esto de la oralidad del juicio oral entonces no es nuevo. ¿Ya había esto en el país antes del nuevo proceso penal? Sí, pero lo había en menor intensidad, era diferente. Ya tenemos una reforma procesal penal hace 9 años donde el juicio oral se ha tenido que adecuar
a un estándar que, digamos, pueda generar que se respeten los derechos de las personas imputadas, pero también que se tenga en cuenta la víctima, que no haya impunidad, que haya una respuesta a ella, a la sociedad. Entonces el juicio oral es fundamental en esto porque los juicios son orales, públicos, contradictorios, de tal manera que para que se pueda decidir la condena o absolución de una persona, eso solo se puede producir en este juicio oral del cual estamos hablando. Doctor Caro, en el juicio oral se decide finalmente si una persona es responsable de un delito, es decir, si es inocente o culpable. Y el juicio oral, tal como está entendido en el nuevo proceso penal, es donde finalmente uno se juega, por decirlo de alguna manera, el todo por el todo. Allí se define. ¿Qué significa esto para un abogado defensor? ¿Esto es un reto? Porque ahí hay que presentar las pruebas. ¿Cómo funciona desde ese punto de vista? Desde el punto de vista del abogado, el juicio oral es un momento clave, ¿no? Porque, como ha dicho el profesor Neira, llegar al juicio oral implica haber pasado ya toda una serie de etapas y procesos previos a través de los cuales el Ministerio Público ha llevado adelante una investigación. Llegar al juicio oral significa que el Ministerio Público tiene un caso. O sea, tiene los un caso fiscales. Fuerte, claro. Los fiscales tienen un caso fuerte en el cual le están diciendo al ciudadano: tú has cometido un crimen, tú has cometido un delito, te pido una pena de prisión, por ejemplo, una multa, una reparación. Y ahí lo único que te toca es defenderte. Entonces, y los fiscales tienen que llegar al juicio oral con sus pruebas. Tienen que llegar al juicio oral con tenemos sus pruebas. entendido que en nuestro país, como en otras partes del mundo, se presume la inocencia de la persona que se está juzgando. ¿Es así también aquí en el Perú? Así es, así es. Y a diferencia de antes, donde el fiscal solamente mandaba una acusación escrita y, digamos, no participaba más en el caso, ahora tiene que ir a defender su acusación en la etapa de control de acusación y luego ya en el ámbito del juicio oral, donde se tienen que actuar las pruebas, tanto las aportadas por la Fiscalía como las aportadas por la defensa. Entonces es un examen muy profundo para el cual los abogados se tienen que preparar, así como en el colegio, en la universidad, tienen que preparar su caso, tienen que estudiar el expediente, conocer los folios, porque no se puede ir a perder el tiempo en el juicio. Uno tiene que conocer el expediente, conocer las pruebas, conocer los contenidos y sobre todo tener la estrategia, porque tanto el fiscal como el abogado quieren ganar y ambos tienen que ofrecer lo mejor ante el juez y no solamente fuegos artificiales, sino tiene que haber contenido probatorio. Doctor Neira, y en este juicio oral la posición del juez es absolutamente imparcial. No es como antes, que el juez investigaba. ¿Nos puede explicar cómo funciona ahora? Claro, esto lo podríamos comparar con una figura geométrica, un triángulo. El juez está en la vértice superior, a la derecha está el señor fiscal, a la izquierda está el abogado defensor, y el juez lo que tiene que proveerle a la sociedad es justicia. Debe establecer como consecuencia de este juicio oral la verdad de lo que pasó y por lo tanto, como dice el profesor Caro, el juicio ha empezado porque ha habido una acusación que ha hecho el fiscal y lo que el juez tiene que exigir en el juicio es que el señor fiscal pruebe esa acusación, único supuesto en el cual se podría condenar a la persona, pero también el juez tiene que controlar que la presencia del abogado sea real, no sea una presencia física, simbólica. Entonces, tanto el fiscal como el defensor y obviamente el juez debemos conocer la ley, la doctrina que es el conocimiento que dan los maestros en sus libros, la jurisprudencia, que son los fallos reiterados de la Corte Suprema, y obviamente el fiscal y el defensor tienen que conocer el caso concreto, porque los jueces, al ser imparciales, lo que tenemos que hacer es resolver el caso sobre la base de la información que especialmente el acusador público pruebe, que él demuestre la verdad, porque si no lo logra, o si el abogado defensor puede, en la contradicción que tiene la obligación de ejercer a favor de su cliente, evitar que eso sea así, los jueces tenemos que absolver, porque son dos formas por las cuales esto se produce, porque no hay pruebas o porque habiendo pruebas no genera convicción en nosotros, y sería importante que la sociedad sepa que hay una forma como los jueces tenemos que valorar la prueba. Nosotros le llamamos sana crítica, que tiene 3 componentes, que son conocimientos científicos o técnicos, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Doctor, ¿y todo esto que usted se menciona se tiene que hacer en el juicio oral? Claro, tiene que hacerse en el juicio oral porque la idea es que, como dice el doctor Caro, van a haber 2 historias, 2 competencias en relato, la del Ministerio Público y la defensa, y cada una de ellas cree que tiene la razón. Por lo tanto, nos van a plantear una serie de pruebas que pueden ser testimonios, pericias, documentos, van a interrogar, contrainterrogar, y entonces los jueces tenemos que darle
peso a estas pruebas, más o menos peso. Entonces no se trata, cuando se habla de oralidad, solo de la forma como se diga las cosas, o sea, el tono de voz o la expresión corporal, sino lo más importante de todo es la credibilidad que pueda tener el testigo sobre la base de que lo que está diciendo él sea aceptado por el hombre medio. Es como que, por ejemplo, si a mí me hicieran una imputación conjuntamente con un muchacho de 20 años de edad y que el muchacho de 20 años de edad le ha golpeado la mano a la novia de un alférez de la policía y que fue tan veloz que el alférez no lo pudo capturar para recoger la cartera de la novia. Sin embargo, mi coimputado y yo nos ponemos de acuerdo para decir que fue al contrario, que yo, con la edad que tengo, con el peso que tengo, fui quien le golpeé la mano a la novia del alférez de la policía y fui más veloz que él. Entonces, mire usted, si yo utilizo el mismo tono de voz, la misma expresión corporal que vengo hablando, si por eso alguien me va a creer, sería irracional que alguien piense que una persona con el doble de peso del alférez de la policía, con el doble de edad y con la cuarta parte de entrenamiento pueda ser más veloz que él. ¿Eso cómo se llama? Ir contra las reglas de la experiencia y contra las reglas de la lógica. O sea, y los esas jueces declaraciones se dan en juicio. Claro, eso... Son las declaraciones que dan las partes en el juicio y dependerá de la capacidad de los abogados, del fiscal, para obtener las declaraciones más precisas y para que el juez pueda tener una convicción. En relación a eso, doctor Caro, esto significa que si usted como abogado defensor tiene un testigo que tiene que declarar, va a tener que manejar las preguntas de manera tal de que efectivamente los señores jueces puedan tener una visión lo más objetiva posible y puedan tener convicción de lo que están diciendo los testigos que usted está interrogando. Exactamente, pero ahí hay que tener en cuenta de que el abogado defiende a una parte, ¿no? En consecuencia, el abogado tiene el deber de conocer si ese testigo ha efectuado declaraciones previas, si este testigo es efectivamente imparcial, si el testigo tiene un interés en lo que resulta del juicio y sobre todo ver si el testigo es coherente. Y ahí lo más importante es que el abogado plantee una estrategia, ¿no? Porque las preguntas que se le haga al testigo tienen que ser preguntas orientadas a apoyar su caso. Y ahí vienen pues las llamadas técnicas de litigación oral, que te aconsejan, por ejemplo, que tú nunca le puedes hacer al testigo una pregunta cuya respuesta tú no conozcas, porque puede ser que el testigo responda en sentido ambivalente o en sentido contrario a tu teoría del caso, en cuyo caso pierde credibilidad y terminas apoyando finalmente la tesis de la Fiscalía. Tiene que ser muy estratégico. Doctor Neira, ¿el hecho que el juicio se llame juicio oral significa que no hay nada, absolutamente nada por escrito? Sí. Todo es absolutamente oralizado. Bueno, lo que puede pasar es que si se trata de alguna información que pueda ser estadística, cifras, que se requiera refrescar memoria, es posible, especialmente los peritos, o sea, los expertos que van a ir a referirse a determinados temas, por ejemplo, en delitos contra la administración pública, en peculado, colusión, se convoca a expertos para que nos digan la cuantía, por ejemplo, del delito, entonces ellos pueden requerir algún apoyo documental, pero la regla general es que el abogado defensor, así como el fiscal, tienen al testigo al frente y las preguntas que le van a ser preguntas orales, sin perjuicio que tengan, como todo litigante, un fiscal o defensor y también el juez, deben contar con determinadas herramientas para un juicio, que son el Código Penal, el Código Procesal Penal, un blog, o si manejan bien la computadora, una computadora, de tal manera que puedan hacer una recesión, tomar nota de los puntos principales para que cuando les toque el turno puedan hacer las preguntas necesarias. Pero en el caso del juez tiene que extraer lo más importante de cada testimonio para que refresque memoria y así día a día vaya elaborando la sentencia y cuando lleguemos al punto que se tenga que expedir esta, el juez tenga seguridad de los hechos que se probaron, que no se probaron, valore la prueba tanto del fiscal como la defensa, porque para que un juez ponga una sentencia y condene a alguien, usted hablaba de la presunción de inocencia, se debe haber producido en el juicio una actividad probatoria que sea suficiente y que sea lícita. Importante. O sea que vamos a notar y estamos viendo de que este procedimiento es un procedimiento que tiene varios elementos especiales y que deben ser manejados con absoluta pulcritud por todas las partes. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, nos vamos a una pausa. Bien, volvemos con este tercer y último bloque. El programa del día de hoy es el juicio oral y estuvimos conversando acerca de cómo funciona el juicio oral. Nos hemos enterado de que
la oralidad es fundamental, que cada una de las partes que lo integran, el fiscal, el abogado defensor, tiene que tener estas destrezas. Y ahora vamos a ver cómo participa cada uno de ellos. Doctor Neira, ¿quiénes deben asistir obligatoriamente a un juicio oral? Bueno, el juez, el fiscal, el abogado defensor, el imputado, en algunos casos los agraviados también tienen una personería especial, representación especial, le llamamos actores civiles. Cuando usted habla de agraviado se refiere a la víctima, la persona que ha sido asaltada, de repente, violada. Claro, el proceso penal debe dar una doble respuesta, una respuesta penal y una respuesta civil. Si el agraviado puede, contrata un abogado y tiene una mejor representación dentro del caso, que se llama actor civil, si no, el fiscal también se encarga de ese tema. También van a haber algunos delitos, como por ejemplo los homicidios culposos o lesiones culposas a través de vehículos automotores. Entonces, ¿qué pasa si una persona conduciendo un vehículo mata o atropella a alguien y el vehículo no es de él? Se le llama tercero civilmente responsable porque va a responder patrimonialmente si finalmente se llega a establecer la responsabilidad utilizando ese medio, ¿no? Entonces, esas son las personas que deben estar, y obviamente los juicios son públicos, y por lo tanto la regla general es que cualquier ciudadano puede ingresar a las salas de audiencia para controlar el trabajo de los jueces, fiscales, defensores. O sea, eso está, tenemos una ley de leyes que se llama la Constitución Política del Estado, donde está garantizado eso. Claro, como siempre, pueden haber algunas excepciones, puede ser que se trate de razones de seguridad, por lo tanto se pueda restringir el tema de la publicidad externa solo a la interna, la presencia del fiscal, del defensor y abogados, o también cuando tengamos de repente un delito sexual para proteger el libre desarrollo sexual de la menor, nosotros utilizamos una jerga para proteger la indignidad sexual. O sea, que hay excepciones. Hay algunas excepciones. En algunos casos no es que esté abierto al público en general, sino que debe manejarse algún nivel de privacidad, y una de ellas son los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo. Claro, pero también hay que tener en cuenta que supongamos que sea un caso mediático, que todo el mundo quiera verlo, tampoco se trata de que contratemos el Estadio Nacional para hacer el juicio. Podría ser que en cada sesión hay una muestra de representación de la sociedad o de los órganos de comunicación, como fue en el caso de Fujimori. Justamente Igual. De eso quería preguntarle, doctor Caro. En su experiencia como abogado defensor, me imagino que en más de una oportunidad muchos de sus clientes deben haber tenido la intención de participar en un juicio en el que usted de repente ha defendido a alguna persona, o debe haber usted tomado conocimiento de que existe la intención de invitar a otras personas para que atiendan el proceso. ¿Cómo, desde la perspectiva de la defensa, se ve esta apertura en el nuevo proceso penal? La apertura es fundamental en la medida que la oralidad y la publicidad del juicio es una garantía prevista en la Constitución. Da más transparencia, da más pulcritud. Inmediatamente la sociedad juzga si el fiscal hace su trabajo, el abogado lo hace, si el juez está atento al caso, de manera que esto es una puerta abierta para eliminar toda fuente de corrupción, porque las sentencias que se editen en el juicio son sentencias que son mucho más transparentes. Entonces la participación de la sociedad es fundamental. Sin embargo, como ha dicho el profesor Neira, en algunos casos no es posible por razones incluso logísticas. No hay juicios acá que se siguen en el país contra 60 personas, 50 personas, 30 personas, de manera que incluso los jueces tienen que partir los tiempos para la participación de los imputados porque todos no entran dentro del mismo recinto. Pero en principio, los juicios que son interpersonales, 2, 3 imputados, 5 imputados, que son la mayoría de los casos, son supuestos en los cuales la sociedad puede y tiene el derecho de participar, y bienvenida que sea la participación de la sociedad. Por un tema de transparencia. Exactamente. Doctor Neira, y bajo las características del nuevo proceso penal, ¿cuántos jueces debe haber en un juicio? Bueno, depende de la gravedad del delito, ¿no? Se mide la gravedad del delito por la pena que tenga. Hay delitos, por ejemplo, como un hurto. Hay un hurto cuando una persona le sustrae a otra su cartera, estamos hablando de un hurto, la pena puede ser de 4 a 8 años y por lo tanto un solo juez le haría el juicio oral, estamos hablando de juzgado unipersonal. Pero cuando el mínimo legal de la pena es de mayor a 6 años, por ejemplo, en un caso de un homicidio calificado, cuando una persona mata a otra sin motivo o con veneno, por poner unos ejemplos, el mínimo legal de la pena son 15 años, de 15 a 25, y por lo tanto en esos casos van a ser 3 jueces siempre los que se encarguen de hacer el juicio oral. Entonces déjeme entender, hay juicios donde el juicio se hace ante un solo juez, y hay otros donde estamos hablando de delitos mucho más delicados, con penas mucho más altas, donde quienes juzgan son 3 jueces. Claro, la idea es que los jueces somos seres humanos,
un juez podría equivocarse, un delito muy grave, entonces 3 garantizan que haya una mejor interpretación de la ley, apreciación de los hechos, de la prueba, una mejor motivación en las sentencias, y eso es una garantía, inclusive en el caso que alguna de las partes, estoy hablando de la persona acusada, pueda ser condenada o pueda ser absuelta, también quien sea actor civil o agraviado podría apelar, y en la segunda instancia también el procedimiento va a ser en lo parecido al juicio oral que estamos hablando. Con 3 jueces. Siempre con 3 jueces. Con 3 jueces cuando se apela. Sí, sí. Pero dígame una cosa, en el juicio oral, digamos inicial, me queda claro que si tenemos el juicio ante un solo juez, el juez decide si hay responsabilidad penal o si no la hay, culpable o inocente. Y cuando son 3 jueces, ¿cuál de los 3 decide? Claro, se hace un sorteo entre los 3 y uno va a ser lo que se llama el director de debates, y bueno, él tiene la prioridad en la conducción del juicio oral, sin prejuicio que los otros 2 también estén atentos. Una vez que termine toda la producción de la prueba, los 3 se van a poner de acuerdo para establecer la responsabilidad o inocencia, pero basta que el voto de 2 que sean iguales para que pueda haber una sentencia por mayoría. Si son los 3, diríamos que la sentencia es por unanimidad. O sea, la idea, y es algo muy importante, que los 3 jueces, porque este juicio debería desarrollarse empezando de manera continuada hasta que se ponga la sentencia, porque los 3 deben tener una fiabilidad sobre los hechos al final, y por lo tanto la idea es que termine el juicio y el juez también, si es 1 o si son 3, anuncien por lo menos un resumen, ¿no?, de la sentencia. Nosotros hablamos siempre de qué hechos se probaron, qué hechos no, y si hay condena o absolución, la pena, la reparación civil, sin prejuicio que después por escrito se pueda poner la sentencia dentro de un plazo para que lo puedan leer las partes bien, y si no están de acuerdo con alguno de los fundamentos o considerandos que tiene, pueda plantear el recurso de apelación que corresponda. Y subir a una segunda instancia para que un órgano de mayor nivel se pueda pronunciar al respecto. Para que dé seguridad jurídica, siempre los órganos que resuelven en segunda instancia tienen un número plural de magistrados, y de esa manera se puede suplir cualquier error en que pueda incurrir el juez. Doctor Caro, yo le quería preguntar, en relación a su experiencia dentro de los procesos penales y en relación a su experiencia en el juicio oral, ¿qué pasa si un testigo, porque hay testigos, ¿no es cierto?, miente? Mire, si hay un testigo que miente, evidentemente está cometiendo un delito, que es el delito de perjurio. Pero muchas veces la determinación de si ha mentido o no se sabe en ese momento, porque el juez tiene que confrontar eso con la prueba y valorarla, y muchas veces eso se halla a nivel de la sentencia. Si estamos hablando de una mentira muy flagrante, la Fiscalía misma puede formalizar cargos en ese momento contra el testigo por el delito de perjurio o falso testimonio. De modo que el testigo está en la obligación de asistir al juicio. Si no asiste, evidentemente puede ser llevado de manera compulsiva, de manera obligada. O sea, la policía lo puede capturar y lo lleva. Lo lleva al juicio. Es obligatorio. Y después del juicio, evidentemente, lo suelta. Pero si declara además falsamente, puede enfrentar pues un juicio penal por el delito de falso testimonio. ¿Y se puede ir a la cárcel? Eventualmente, si es que el caso es grave, si es que, digamos, esto ha perjudicado el resultado del proceso, el juez que sancione el caso de perjurio podría imponer una pena de prisión efectiva. Doctor Neira, se habla mucho que el nuevo proceso penal apunta a la rapidez en los procesos, o quizás, decirlo de una manera más específica, a que se sentencie de manera oportuna. ¿Cuánto debe durar un juicio oral? Bueno, eso va a estar en función de la cantidad de personas que sean objeto del proceso, o sea, la cantidad de acusados que hay en el juicio, pero en casos comunes y corrientes, que son la mayoría, contra un solo acusado por robo, por hurto, por tráfico de drogas, debería ser un día. O sea, el tema está que justamente es muy importante que el ciudadano que hace la denuncia, que le decimos agraviado, las personas que han percibido los hechos concurran cuando sean convocados o propuestos como tales por el fiscal, por la defensa y convocados por el juez, porque no se puede cuestionar el sistema de impartición de justicia si uno no cumple con el deber de colaborar, con aportar esa información. Los jueces debemos contar con la mayor cantidad de información y por lo tanto, claro, el fiscal y la defensa harán todo lo posible por identificarlos, darnos los domicilios, pero finalmente los jueces somos los que hacemos el juicio, tenemos la obligación de lograr que estas personas concurran, y en el caso que no la hagan voluntariamente, entonces tenemos que disponer su conducción a través de la policía. Doctor Neira, o sea que ahora con el nuevo proceso penal es posible pensar que en un día se puede saber si la persona es considerada culpable o inocente.
Sí, Pero esto es una gran revolución. Pero por supuesto que es una gran revolución, pero todo depende de quién, depende de la ciudadanía. O sea, si somos víctimas de un delito, somos convocados por un órgano judicial, debemos acudir inmediatamente, porque ya les he dicho, los jueces tenemos que absolver si no se produce pruebas en el juicio. Y las pruebas normalmente que son los testigos que han podido percibir cómo se produjeron los hechos. Por lo tanto, es una obligación de todos los ciudadanos contribuir para evitar que haya impunidad. Hoy día hablamos mucho de inseguridad ciudadana, pero ¿cuáles son los motivos por los cuales muchas veces el juicio no se puede realizar en un día y se tiene que fraccionar y suspender y diferirlo para 2 o 3 días después, que los testigos no concurren y por lo tanto hay que tratar de volverlos a ubicar, y eso incrementa el costo de la justicia porque hay que pagar sueldo de juez, de fiscal, de defensor, el uso de la sala de audiencia, en fin, una serie de elementos, y eso obviamente genera un alto costo que perjudica la realización de otros juicios oportunamente. Muy bien. Bueno, el día de hoy hemos visto cómo el juicio oral se convierte en el eje más importante en este proceso de reforma procesal penal, cómo es que la oralidad permite que las pruebas presentadas en juicio sean las que sirvan para que la justicia, y en este caso los jueces, tomen la mejor decisión, cómo el rol de los abogados defensores, el rol de los fiscales, ahora exige que puedan presentar todos los elementos de manera verbal, de manera oral, y esto significa que tienen que tener a la mano en el juicio oral todas estas pruebas para lograr una solución eficiente, una solución oportuna. Yo quisiera agradecer a nuestros invitados su presencia. Doctor Neira, doctor Caro, muchísimas gracias por su tiempo, y decirles a ustedes que vamos a terminar el programa del día de hoy en este punto y nos vemos en una nueva oportunidad. Conducción, doctor Raúl Cayirgos. Director Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú. Auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.